Irene Montero, la exministra de Igualdad que dejó un legado de caos con su famosa ley del solo sí es sí, ha vuelto a abrir la boca para soltar una de sus perlas, y esta vez se ha superado. La absolución de Dani Alves por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desatado su furia, y no ha dudado en calificar la decisión como un ejemplo de justicia patriarcal y violencia institucional. ¿En serio, Irene? ¿Justicia patriarcal? Si 3 de los 4 jueces que tomaron la decisión son mujeres. Y no solo eso, 2 de ellas son reconocidas por su trayectoria progresista y una es experta en igualdad. Pero claro, para Montero, si no se condena a un hombre, da igual quien esté en el tribunal, siempre será culpa del patriarcado. Esto no es solo un ataque a la justicia, es un ataque a la lógica y a la verdad, y demuestra una vez más la hipocresía de un gobierno de Pedro Sánchez que se llena la boca con el feminismo mientras deja un rastro de desastres a su paso. Hoy vamos a desmontar esta farsa, vamos a exponer las contradicciones de Montero y a señalar cómo el ejecutivo de Sánchez sigue usando el feminismo como arma política mientras ignora los problemas reales de las mujeres. Prepárense, porque esto va a ser un viaje salvaje. Primero, vamos a poner las cosas en contexto, porque lo que ha pasado con Dani Alves es de esas historias que te hacen cuestionarte todo. El exfutbolista brasileño, conocido por su paso por el Barcelona y otros grandes clubes, fue acusado de agresión sexual por un incidente en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022. En febrero de 2024, la audiencia de Barcelona lo condenó a 4 años y medio de cárcel, una pena que ya de por sí era más baja de lo que pedían la fiscalía y la acusación particular, que querían hasta 12 años. Alves pasó 14 meses en prisión preventiva y luego quedó en libertad provisional tras pagar una fianza millonaria de 1 millón de euros. Pero ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha revocado esa condena por unanimidad, absolviendo a Alves del delito de agresión sexual. ¿La razón? El tribunal, compuesto por 3 mujeres y un hombre, consideró que el testimonio de la denunciante no era suficiente para mantener la condena. Según la sentencia, había vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones en el relato de la joven, y no se encontraron pruebas suficientes para superar el estándar de presunción de inocencia. Además, las cámaras de seguridad no mostraron indicios claros de falta de consentimiento, y el tribunal señaló que no se podía dar por acreditada la versión de la denunciante, aunque tampoco afirmó que la versión de Alves fuera la verdadera. Esta decisión ha desatado una tormenta política, y en el centro de la polémica está Irene Montero, que no ha perdido la oportunidad de salir a la palestra con su discurso de siempre. En un mensaje en la red social X, Montero escribió: "La sentencia que absuelve a Dani Alves alegando que la víctima no es creíble es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal que desprotege a las mujeres y, como dice la ONU, mantiene la cultura de impunidad de los agresores. Una y mil veces, solo sí es sí". Vamos a parar un momento aquí, porque esto es de una hipocresía que clama al cielo. Montero habla de justicia patriarcal, pero el tribunal que absolvió a Alves está formado por 3 mujeres, María Àngels Vivas, Roser Bach y María Jesús Manzano, junto con un hombre, Manuel Álvarez. Vivas, que fue la ponente de la sentencia, es una magistrada experta en igualdad y formó parte de la Comisión de Igualdad de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, una organización progresista. Roser Bach, por su parte, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE y directora de la Escuela Judicial. Estas no son precisamente juezas que encajen en el estereotipo de machistas que Montero y su entorno suelen pintar cuando las cosas no salen como quieren. Entonces, ¿de qué justicia patriarcal está hablando Montero? ¿Es que ahora las mujeres también son patriarcales si no fallan a su favor? Esto nos lleva al primer gran problema de Montero y del gobierno de Sánchez: su obsesión con el relato. Para ellos, no importa la realidad, no importan los hechos, no importa la composición del tribunal ni las pruebas presentadas. Si un hombre es absuelto, automáticamente es culpa del patriarcado, y si el tribunal no condena, entonces es violencia institucional. Este discurso no solo es irresponsable, sino que es profundamente dañino. Montero está diciendo que las mujeres que forman parte del sistema judicial, incluidas juezas progresistas con trayectorias intachables, son cómplices de una supuesta cultura de impunidad hacia los agresores.
¿No es esto un insulto a las propias mujeres que ella dice defender? Y lo peor es que este no es un caso aislado. Montero lleva años atacando a los jueces, acusándolos de machistas y de no estar formados, a pesar de que el 66% de los magistrados de lo penal en España son mujeres, según datos de 2022. En 2022, cuando su ley del solo sí es sí empezó a causar estragos, con reducciones de penas para miles de agresores sexuales, Montero y su equipo culparon a los jueces, diciendo que estaban mal formados o que tenían sesgos machistas. Pero la realidad es que los jueces, hombres y mujeres, simplemente aplicaron la ley que ella misma redactó, una ley tan mal hecha que el propio Tribunal Supremo tuvo que intervenir para aclarar que las reducciones de penas eran obligatorias. Hablemos de esa ley, porque aquí está el meollo del asunto. La ley del solo sí es sí, impulsada por Montero cuando era ministra de Igualdad, se vendió como una gran reforma para proteger a las mujeres y garantizar que los agresores sexuales fueran castigados con dureza. Pero lo que consiguió fue todo lo contrario. Al eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual y rebajar las penas mínimas para ciertos delitos, la ley permitió que miles de condenados por delitos sexuales vieran reducidas sus penas o incluso fueran excarcelados. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, hasta 2023, más de 1.200 agresores sexuales se beneficiaron de reducciones de condena gracias a esta ley, y al menos 126 fueron puestos en libertad. Uno de los casos más sonados fue el de los condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016, que presentaron recursos para rebajar sus penas. Y en el caso de Dani Alves, la ley también tuvo un impacto directo. Su condena inicial de 4 años y medio fue más baja de lo que habría sido con el Código Penal anterior, que establecía un mínimo de 6 años para un delito de violación. Es decir, la propia ley de Montero benefició a Alves, y ahora ella tiene el descaro de culpar a los jueces por su absolución. Esto nos lleva al segundo gran problema del gobierno de Sánchez, su absoluta falta de autocrítica. En lugar de asumir la responsabilidad por los desastres de su gestión, Sánchez y sus ministros prefieren señalar a otros. Montero culpa a los jueces, pero no reconoce que su ley fue un fracaso monumental. Y Sánchez, que permitió que esa ley se aprobara, no ha dicho ni una palabra al respecto. Este es el mismo Sánchez que ha estado envuelto en escándalos de corrupción desde que llegó al poder, y que usa el feminismo como escudo para desviar la atención de sus propios problemas. Hablemos del caso Koldo, por ejemplo. 7 ministerios, incluidos los de Transportes y Sanidad, estuvieron implicados en un esquema de comisiones millonarias por la compra de mascarillas durante la pandemia. Koldo García, un exasesor de José Luis Ábalos, fue detenido, y las investigaciones apuntan a una red de corrupción que salpica al corazón del gobierno. Pero Sánchez no ha dado explicaciones, y Ábalos, que era uno de sus hombres de confianza, sigue sin asumir responsabilidades. Y luego está el caso de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, que está siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado por posibles tráficos de influencias en el rescate de Air Europa. La empresa recibió 475 millones de euros del Fondo de Rescate Público, y Gómez había tenido reuniones con directivos de la compañía mientras dirigía el IE Africa Center. Sánchez ha intentado desviar la atención diciendo que todo es una máquina del fango de la derecha, pero los hechos están ahí, y la investigación sigue abierta. Mientras tanto, Montero y el resto del gobierno se dedican a generar polémicas como esta para tapar sus propios escándalos. La absolución de Dani Alves es un caso perfecto para ellos. Pueden salir a la palestra, ondear la bandera del feminismo y culpar al sistema de todos los males, sin tener que rendir cuentas por sus propios errores. Pero lo que Montero no entiende, o no quiere entender, es que su discurso está teniendo un efecto devastador. Al atacar constantemente a los jueces y al sistema judicial, está minando la confianza de las mujeres en las instituciones. Ella misma lo dijo en otro mensaje en X, y luego nos dicen a las mujeres que por qué no denunciamos. Pero, ¿cómo van a denunciar las mujeres si Montero les está diciendo que el sistema está podrido, que los jueces no las creen, que incluso las mujeres en el tribunal son patriarcales? Este discurso no empodera a las mujeres, las desanima. Y lo peor es que Montero no ofrece soluciones reales. En lugar de trabajar para mejorar la formación de los jueces, o para agilizar los procesos judiciales, o para garantizar que las víctimas tengan el apoyo que necesitan, prefiere dedicarse a lanzar consignas vacías como solo sí es sí y a culpar a los demás de sus propios fracasos. Y no es la primera vez que Montero hace esto.
Su historial está lleno de ataques al sistema judicial. En 2022, organizó un foro a través del Instituto de las Mujeres, dependiente de su ministerio, para acusar a los jueces de machistas por no dar credibilidad a las mujeres. En ese evento, se llegó a decir que los tribunales españoles castigaban a las mujeres y que usaban teorías pseudocientíficas como la alienación parental para quitarles la custodia de sus hijos a madres víctimas de violencia de género. Ese mismo año, el Govern Balear, con el apoyo del Ministerio de Igualdad, montó una exposición en la que se atacaba a los jueces con carteles que decían cosas como «¿Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva?». La indignación fue tal que el Consejo General del Poder Judicial tuvo que intervenir y la exposición fue retirada. Pero Montero nunca se disculpó, nunca dio un paso atrás. Para ella, los jueces siempre son el problema, incluso cuando, como en el caso de Alves, la mayoría son mujeres con trayectorias progresistas. Hablemos ahora de las reacciones a la absolución de Alves, porque aquí también hay mucho que desgranar. Además de Montero, otras figuras del gobierno y de la izquierda han salido a criticar la sentencia. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, dijo que no se puede cuestionar permanentemente la voz de las mujeres y lamentó que cuando hay dos palabras, la que vale más sea la del hombre. La vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, expresó su solidaridad con las víctimas de maltrato y abuso, pero pidió prudencia porque no había leído el auto. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, habló de la revictimización de la denunciante y pidió una justicia que camine de la mano de las mujeres. Soledad Murillo, exsecretaria de Estado de Igualdad, fue más lejos y dijo que cuando el acusado tiene medios, se buscan formas de absolverlo. Y Pablo Fernández, portavoz de Podemos, calificó la sentencia como otro nuevo y flagrante ejemplo de justicia patriarcal. ¿Se dan cuenta del patrón? Todos repiten el mismo discurso. La justicia es patriarcal, los jueces no creen a las mujeres, el sistema está roto. Pero ninguno de ellos menciona que el tribunal estaba formado mayoritariamente por mujeres, ni que la sentencia se basó en la falta de pruebas y en la presunción de inocencia, un principio fundamental de cualquier sistema judicial que se precie. Por otro lado, también ha habido voces que han defendido la sentencia. Concha Roig, viceportavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, calificó la decisión de valiente porque aborda todos los recursos presentados y da una respuesta detallada a los motivos alegados. Roig también descartó que la sentencia carezca de perspectiva de género, y señaló que las críticas de Montero no están fundamentadas en razones, sino en un uso irresponsable de la libertad de expresión. La abogada de Alves, Inés Guardiola, ha dicho que aún no se ha decidido si pedirán una indemnización, pero la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. La abogada de la denunciante, Esther García, ya ha anunciado que presentará un recurso, y la Fiscalía está estudiando hacerlo también. Esto significa que el caso de Alves aún no está cerrado, y es probable que sigamos viendo más capítulos de este culebrón judicial en los próximos meses. Pero más allá del caso concreto de Alves, lo que este episodio pone de manifiesto es el uso político que el gobierno de Sánchez hace del feminismo. Para Sánchez y sus ministros, el feminismo no es una causa, es una herramienta. Lo usan para ganar votos, para desviar la atención de sus escándalos, para atacar a sus rivales políticos. Y Montero es la punta de lanza de esa estrategia. Su discurso de justicia patriarcal no busca proteger a las mujeres, busca mantener viva una narrativa que les permita presentarse como los grandes defensores de la igualdad mientras ignoran los problemas reales. Porque, ¿qué ha hecho el gobierno de Sánchez para mejorar la situación de las mujeres en España? ¿Qué medidas concretas han tomado para combatir la violencia de género, para garantizar que las víctimas tengan acceso a recursos, para agilizar los procesos judiciales? La respuesta es, muy poco. En cambio, han gastado millones en propaganda, en eventos como el 8M, en ministerios como el de Igualdad que se dedican más a generar titulares que a resolver problemas. Y mientras tanto, las mujeres siguen enfrentándose a un sistema que, aunque imperfecto, no es el monstruo patriarcal que Montero quiere pintar. Otro ejemplo de la hipocresía de este gobierno es su gestión de otros temas relacionados con la justicia y los derechos de las mujeres. En 2021, Montero aprobó una resolución que permitía considerar a mujeres como víctimas de violencia de género incluso si el acusado era absuelto, si el caso se archivaba o si ni siquiera había denuncia. Esto, según el Ministerio de Igualdad, no vulneraba la presunción de inocencia de los hombres porque no se les identificaba en las resoluciones.
Pero, ¿qué mensaje envía esto? Que un hombre puede ser absuelto por un tribunal, pero su pareja o expareja seguirá siendo considerada víctima, lo que inevitablemente lo estigmatiza como agresor. Esto no es justicia, es un abuso de poder. Y es un reflejo de la mentalidad de Montero y de Sánchez. Para ellos, los hombres son culpables hasta que se demuestre lo contrario, y si un tribunal no condena, entonces el tribunal es el problema. Este enfoque no solo es injusto, sino que también socava la confianza en el sistema judicial, tanto para las mujeres como para los hombres. Y mientras Montero se dedica a atacar a los jueces, el gobierno de Sánchez sigue acumulando escándalos que afectan directamente a las mujeres. Hablemos de RTVE, por ejemplo. Según datos recientes, la radiotelevisión pública, que está bajo el control de Sánchez, ha gastado 377,5 millones de euros en eventos deportivos en los últimos años, mientras mantiene una deuda de más de 500 millones. ¿No sería mejor invertir ese dinero en programas sociales, en recursos para víctimas de violencia de género, en formación para jueces y policías? Pero no, Sánchez prefiere usar RTVE como herramienta de propaganda, colocando a cargos afines en el Consejo de Administración y gastando millones en eventos para ganar audiencia, mientras las arcas públicas se hunden. Este es el mismo Sánchez que presume de reducir el déficit público, a pesar de que sigue por encima de los niveles de 2018 y de que ha subido casi 100 impuestos, recaudando 125.000 millones de euros más que hace 6 años, según la oposición. ¿Y dónde está ese dinero? No en los bolsillos de las mujeres que necesitan ayuda, eso seguro. Volvamos al caso de Alves, porque hay otro aspecto que no podemos pasar por alto: el impacto de esta sentencia en las víctimas de agresión sexual. Expertas y juristas han alertado de que la absolución de Alves podría aumentar el miedo a denunciar, ya que muchas mujeres podrían sentir que no se las va a creer. Esto es un problema real, y es algo que el sistema judicial necesita abordar. Pero la solución no es atacar a los jueces ni gritar justicia patriarcal cada vez que una sentencia no sale como uno quiere. La solución es trabajar en reformas serias, en mejorar la recogida de pruebas, en garantizar que las víctimas tengan apoyo psicológico y legal desde el primer momento, en agilizar los procesos para que no se eternicen. Y eso es algo que el gobierno de Sánchez no ha hecho. En lugar de eso, prefiere dedicarse a la propaganda, a las consignas vacías, a las polémicas estériles. Y Montero, con su discurso incendiario, no está ayudando a las mujeres, las está desanimando. Porque si una mujer ve que incluso un tribunal formado por mujeres progresistas es acusado de patriarcal, ¿cómo va a confiar en el sistema? En definitiva, lo que estamos viendo aquí es un gobierno de Sánchez que ha convertido el feminismo en un arma política, mientras ignora los problemas reales de las mujeres y acumula escándalos de corrupción que minan su credibilidad. La absolución de Dani Alves ha sido la excusa perfecta para que Montero y el resto del Ejecutivo saquen su discurso de siempre, pero esta vez se han pasado de la raya. Acusar de justicia patriarcal a un tribunal formado mayoritariamente por mujeres, 2 de ellas progresistas y una experta en igualdad, es un insulto a la inteligencia. Y culpar a los jueces de los fracasos de su propia ley es de una hipocresía que no tiene nombre. Sánchez y Montero no están defendiendo a las mujeres, están defendiendo su propia imagen, su propio poder. Pero los ciudadanos no son tontos, y tarde o temprano, este gobierno tendrá que rendir cuentas. Así que no se vayan muy lejos, porque estoy seguro de que esto no es más que el principio de un año 2025 lleno de polémicas, escándalos y verdades incómodas.